días, jóvenes. Pues en esta semana, en lo que respecta a dibujo mecánico aplicado, vamos a trabajar sobre el tema de tolerancias dimensionales. Cómo se especifican las tolerancias dimensionales en el sistema ISO y cómo determinamos las dimensiones máximas y mínimas de una medida que viene especificada en ese sistema. Pero, ¿qué es la tolerancia? ¿Por qué es importante este tema? Bueno, cuando se establece la fabricación de una pieza, normalmente se especifican unas dimensiones. Estas dimensiones son dimensiones de tipo teórico, dimensiones que deben ser alcanzadas en el proceso de fabricación. Más sin embargo, durante la fabricación existen factores que pueden incidir en que esa pieza no quede con las medidas precisas, razón por la cual quien diseña la pieza debe establecer un margen de error permisible para su fabricación, que es lo que nosotros denominamos como tolerancias dimensionales. Por otro lado, también tiene que ver con el tema de la intercambiabilidad, porque básicamente muchas piezas no son fabricadas por la misma persona, sino, por ejemplo, se fabrican en diferentes partes y luego deben ser ensambladas, razón por la cual es mucho más factible para que la fabricación y para que el ensamblaje quede preciso establecer tolerancias dimensionales. Hoy en esta clase vamos a trabajar sobre el tema de la tolerancia del sistema ISO. El sistema ISO especifica las tolerancias a través de tres elementos importantes, como son la dimensión nominal o dimensión teórica de la pieza, la posición de la tolerancia, que hace referencia a la desviación respecto a esa dimensión nominal que tendría las medidas, y la magnitud de la tolerancia o calidad de la tolerancia. Esos valores son establecidos a través de unas tablas, un archivo PDF que yo voy a montar en la plataforma para que ustedes puedan trabajar sobre ellas. ¿Qué es la calidad de la tolerancia? Bien, normalmente cuando se establece especificar tolerancias para una determinada pieza, debe tenerse en cuenta cuál es el campo de aplicación de dicha pieza. Por ejemplo, si las piezas que se van a fabricar son superficies libres, observen en la diapositiva, hay unas calidades de tolerancia que vamos a poder observar posteriormente en la tabla, que está entre IT12 a IT18. Si necesitamos hacer piezas de precisión, patrones de medida que se utilizan en metrología, nos recomienda utilizar calidades de tolerancia que van de la IT01 a la IT0. En las piezas o elementos que se han de ajustar, que normalmente son piezas que se fabrican a través de los procesos de mecanizado, trabajamos básicamente de IT4 a IT11. Entonces, ¿quién define qué tipo de calidad de tolerancia se utiliza? Hombre, ¿quién diseña la pieza? Quien diseña la pieza a sabienda cuál va a ser el campo de aplicación de la pieza o la función que debe cumplir, define la calidad de la tolerancia. En fabricación se debe comprometer a dejar las piezas con las dimensiones que establece el diseñador. De igual manera, si en el dibujo necesitamos desarrollar un dibujo, también debemos especificarla de la misma medida. Las tablas de tolerancia, como es la tabla número 1, en un archivo PDF que voy a suministrar. En ese archivo, en esa tabla, encontramos lo siguiente. Vamos a encontrar que hay una primera columna en donde establecen a través de rango el valor de la dimensión nominal. Por ejemplo, observemos en la figura la primera fila, de la primera fila de la primera columna, dice D menor o igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas que sean hasta 3 milímetros o menos de 3 milímetros de una dimensión nominal debemos trabajarlas en esa fila. Más adelante observamos, por ejemplo, una que dice D mayor que 80 menor o igual a 120. ¿Qué quiere decir esto? Si, ejemplo, yo necesito trabajar una pieza y especificar la tolerancia, esa pieza tenga, por ejemplo, 100 milímetros, entraría en ese rango. Posteriormente observen que existe una serie de columnas, como les venía explicando, lo que es la
calidad de la tolerancia que va de la IT01 a la IT18. En este caso, pues solamente se muestra una porción en la pantalla. Supongamos que yo quiero establecer la tolerancia para una calidad 5. IT5 sería mi columna de trabajo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, primero, identificar la fila en donde esté incluido el valor de la dimensión nominal. Por ejemplo, tomemos que tengamos una pieza que tenga 80 milímetros de diámetro y una calidad de 5. Entonces, esa entraría en la fila que está establecida entre D mayor que 50 menor o igual a 80 y buscamos el intercepto con la columna IT5. Quiere decir que aquí estaría especificada nuestra tolerancia, que representaría un valor de 13 micras. Los valores de las tolerancias en esta tabla están expresadas en micras. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Luego miramos un elemento importante también, que es la posición. La posición de la tolerancia se expresa en la designación con una letra que acompaña la dimensión nominal. Esa letra puede ser mayúscula o puede ser minúscula. Cuando la letra es minúscula, hace referencia a que la medida que estamos definiendo las tolerancias es una medida externa o es un eje. Observen que las letras van de la A a la Z. Entonces hay desviaciones que están por encima o por debajo de la dimensión nominal. En el caso de agujeros, también tenemos las mismas letras, pero estas están en mayúscula. Por lo tanto, en el manejo de las tablas se debe tener cuidado cuando se vea una especificación si la posición, o sea, la letra está especificada en mayúscula o en minúscula. Si la letra está especificada en mayúscula, sería especificación de agujero o medidas internas. Si está especificada en minúscula, representaría medidas internas o ejes. Observemos aquí en esta tabla que una porción de la que tomé aparece el tema de dice desviación superior. En este caso, las letras son minúsculas, por lo tanto, eso representa desviaciones superiores para piezas cuyas medidas que vamos a identificar son externas o son ejes. Igual manera, como se hizo con la tabla de tolerancia, se debe ingresar en la fila de la primera columna donde esté incluido el valor de la dimensión nominal y luego se intersecta con la columna que representa la posición en consideración. Puede ser la E, la F, la D. Acá también en esta diapositiva tenemos letras, pero en este caso letras mayúsculas y nos muestra desviación inferior. Desviación inferior en este caso para agujeros o medidas internas. Al igual que en el anterior, observen que debemos ingresar por las columnas, por la fila en donde esté incorporado el valor correspondiente de la dimensión nominal y seleccionar la letra o posición que está especificada en la pieza. Miremos algunos conceptos fundamentales para dejarlo claro. Entonces miramos allí en la diapositiva que tenemos un acoplamiento entre un agujero y un eje. Las letras mayúsculas de la letra D representan agujeros y las letras minúsculas representan ejes. Entonces aquí tendríamos la T mayúscula, representa la tolerancia para el agujero. La letra D mayúscula su S, la desviación superior de agujero. La letra D mayúscula su I, desviación inferior por agujero. La letra D minúscula S representa la desviación superior para ejes. La letra D minúscula I representa la desviación inferior para ejes. Y la letra T minúscula representa la tolerancia para ejes. Las fórmulas que se manejarían en este caso para ejes son las siguientes. T, que representa la tolerancia, va a ser igual a la desviación superior menos la desviación inferior. Cuando establecemos las especificaciones para una pieza, normalmente logramos obtener dentro de las tablas el valor de la tolerancia en la tabla 1 y algunos de estos valores de la tabla 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor
el otro valor es desconocido, debemos determinarlo a través de esta ecuación. La dimensión máxima para un eje va a ser igual a la suma de la dimensión nominal, que es la dimensión teórica en milímetros, más la desviación superior. Debe tenerse en cuenta que cuando vayamos a hacer esta operación aquí, la desviación superior debe estar expresada en milímetros, o sea que como nosotros la obtenemos de la tabla en micra, debemos pasarla previamente a milímetros. Lo mismo sucede con la dimensión mínima, va a ser igual a la dimensión nominal más la desviación inferior. Otro elemento importante es el tema de los signos. Los valores positivos en las tablas están expresados para la tolerancia, pero para la desviación superior o inferior pueden haber valores positivos o valores negativos. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de estas expresiones, porque hay que tener en cuenta la parte algebraica, la parte de los signos. Acá tenemos las mismas fórmulas, pero para agujeros. Observen que son las mismas fórmulas, pero en este caso representan con letra T mayúscula la tolerancia, la letra D mayúscula para agujeros y los índices correspondientes a las desviaciones superiores o inferiores. Al igual que en el anterior caso para eje, debemos tener en cuenta los valores, si son positivos, si son negativos, a la hora de incorporarlo a la ecuación. Bien, hay una diapositiva, un video en donde voy a hacer unos ejemplos específicos. En esos ejemplos van a estar detallados cómo se determina el paso a paso, cómo se hace o cómo se determinan las dimensiones máximas y mínimas, para que ustedes lo vean, lo estudien previamente y posteriormente podamos desarrollar una actividad independiente para que alcancemos a aplicar.